Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por Eduardo Pérez, Mauricio Rubio, Mateos Palú y Arely Hernández. A continuación presentaremos nuestros casos. El primer caso se trata de una paciente mujer de 12 años de edad que comienza su caso clínico hace 6 meses con síntomas de sibilancias, tos y disnea a medianos y grandes esfuerzos. También presenta sensación de opresión en el pecho, lo cual se exacerba al hacer ejercicio o al exponerse a temperaturas frías, notando así en su cara facies ciatónicas, así como coloración azulada en sus dedos, que va acompañado de ansiedad y desesperación. Y bueno, después de presentar el caso, nosotros creemos que la paciente posiblemente presente hipotiroidismo, que es más común en la aparición en mujeres y de acuerdo con los síntomas que presenta, tales como sensibilidad al frío, cansancio al hacer ejercicio, también padece del síndrome de Raynaud, que al igual que el hipotiroidismo es más común en mujeres y en el caso del síndrome de Raynaud primario se presenta en mujeres de edad temprana. También nos pudimos dar cuenta que la paciente puede presentar una crisis de asma por las sibilaciones, tos y disnea. El diagnóstico definitivo del caso es que sin dudas la paciente presenta el síndrome de Raynaud en fase primaria. El síndrome de Raynaud es un trastorno de los vasos sanguíneos que afecta principalmente los dedos de las manos cuando la persona siente frío o estrés, provocando así una vasoconstricción. Por eso que cuando la paciente hace algún tipo de ejercicio también tiene sensación de presión en el pecho. En algunos casos, otras partes del cuerpo, como por ejemplo los labios, son afectados y se vuelven azules. Lo que causa la enfermedad es la exposición al frío o la sensación de estrés, que es lo que provoca la vasoconstricción, por lo que se cree que eso se da por la genética. También estamos 100% seguros de que la paciente presenta asma, ya que al hacer ejercicios puede tener crisis de tos, disnea y sibilancias, aparte de las fases ciatónicas que pueden presentarse en una crisis de asma de extrema gravedad. El asma es causado por algunas alteraciones de las vías aéreas, tales como el engrosamiento de la membrana basal, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso de los bronquios. Lo primero que se debe de hacer en estos casos es preguntarle al paciente lo que está sintiendo y cuándo es que lo pasa. Luego, en el caso del síndrome de Raynaud y asma, es necesario hacer unos exámenes como capiloroscopía peringueal, que es un examen físico no invasivo donde nos brinda acceso a la microcirculación cutánea. También será necesario realizar una ecografía vascular para poder observar el flujo sanguíneo. Y si se comprueba que el paciente tiene el síndrome de Raynaud, también será necesario hacer un análisis sanguíneo para buscar afecciones artríticas y autoinmunitarias que suelen ser a causa del síndrome. Otro de los estudios que nos pudieran ayudar es la espirometría, ya que en ambos casos, como el asma y el síndrome de Raynaud, nos ayuda a confirmar el diagnóstico. El estudio que se está mostrando a continuación es la espirometría pulmonar. Podemos observar una imagen de un software para oxímetro de pulso. Estos dispositivos funcionan de forma no invasiva que a través de una pinza va a tomar una muestra de sangre del paciente para poder medir el nivel de saturación del oxígeno en la sangre. Para los pacientes con el síndrome de Raynaud es importante medir el nivel de saturación de la sangre, ya que cuando están expuestos al frío o al estrés tienen una vasoconstricción, principalmente en las manos, donde sí es necesario estar checando si la sangre está fluyendo bien o si los niveles de oxígeno no están siendo afectados. La espirometría pulmonar también nos sirve para identificar si la paciente presenta engrosamiento de la membrana basal, hipertrofia o hiperplasia del músculo liso de los bronquios. Con eso se podrá comprobar si la paciente tiene o no una crisis de asma. Se puede empezar un tratamiento evitando los estímulos fríos o del uso de calentadores para manos y pies para unos síntomas leves. En el caso de los síntomas en forma más grave, serían los medicamentos vasodilatadores o los bloqueadores de canales de calcio, pero estos pueden tener efectos secundarios, tales como la hipotensión, cefalea o enrojecimiento. El tratamiento farmacológico para el asma se divide en dos categorías: en los fármacos de mantenimiento, en donde se busca un efecto estabilizador de la enfermedad a largo plazo, como por ejemplo son los glucocorticoides, y los fármacos de rescate, que actúan para prevenir la obstrucción bronquial y aliviar los síntomas, por ejemplo los simpaticométicos beta 2, inhalados de acción corta. En caso de una crisis de asma extremadamente grave, el tratamiento consiste en la administración de oxígeno, agonistas adrenérgicos beta 2 y glucocorticoides en dosis altas. Las posibles complicaciones que la paciente puede tener después de una crisis de asma pueden ser formación de atelectasias secundarias a los tapones de moco,
neumotórax o neumomediastino. Otra de las complicaciones puede ser que los pulmones queden hiperventilados aplanando el diafragma. Para el síndrome de Raynaud no hay complicaciones, ya que se encuentra a nivel primario porque la paciente tiene apenas 12 años de edad y no presenta ningún tipo de síntomas secundarios de la enfermedad. El caso 6 es un paciente femenino de 7 años de edad que fue llevado a consulta porque presenta un crecimiento anormal o asimétrico de su cara y cráneo en los últimos meses. La paciente se queja de cefalea, tiene llanto fácil, no puede conciliar el sueño y ha disminuido su ingesta de alimentos. Además de eso, ha perdido peso. La paciente no presenta fiebre, no presenta retraso psicomotor y no presenta una falla en el desarrollo del lenguaje. En este caso estamos hablando de una paciente femenina de 7 años de edad. Era una infante, la cual acudió al pediatra. Su padre fue la que la llevó, ya que refería a un crecimiento anormal o asimétrico de su cara y cráneo en los últimos meses. El paciente pediátrico se quejaba de cefalea, lo cual es dolor de cabeza, tenía un llanto fácil, no lograba conciliar el sueño y había disminuido su ingesta de alimentos, había perdido el apetito. Había tenido una importante baja de peso de 3 kilos en las últimas 2 semanas. No presentaba fiebre, tampoco retraso psicomotor, no tenía complicaciones con su lenguaje, eso se mantenía igual, no deambulaba y al momento de una exploración física y unos hallazgos de fotografías de estudios, se realizaron algunos estudios de gabinete y esto fuimos lo que pudimos concluir. La primera pregunta se refería a que cuáles son los síntomas y signos cardinales y que establezcamos un diagnóstico diferencial a partir de ellos. Entonces pudimos darnos cuenta que uno de lo más importante es que el paciente presentaba cefalea, llanto y no podía conciliar el sueño. Tenía anorexia, lo que le causa una pérdida de peso. Como no presentaba fiebre, ni ninguna afectación psicomotora, un diagnóstico probable sería la cefalea. Sin embargo, también presentaba un crecimiento anormal y muy importante, asimétrico del cráneo, lo cual era un signo de alarma, lo cual ya no tiene nada que ver con la cefalea, no es un signo para nada. Y cuando nos dimos cuenta de esto, podríamos pensar que se refería a un tumor o una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cráneo. Al ser el diagnóstico de imagen, se observa que efectivamente es una acumulación de líquido cefalorraquídeo, lo cual deriva en una patología llamada hidrocefalia, que vamos a hablar más adelante. La segunda pregunta que se nos presenta es ¿qué estudio era el siguiente? Hablando qué tipo de corte observábamos, si era simple, contrastado, que diéramos una breve descripción y cuáles pensamos que eran los estudios idóneos para realizar el diagnóstico. Y pues primero vemos una imagen, la cual es una resonancia magnética simple, en este caso, o T1, del lado izquierdo que se nos presenta. Y del lado derecho se nos presenta una resonancia magnética contrastada o T2 con un plano transversal al nivel de la cabeza. Se puede observar la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, lo cual derivaba en la hidrocefalia anteriormente mencionada. En la resonancia T1, el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, mientras que en la T2 el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso. Las imágenes cuando nos referimos al cráneo son radiografías convencionales. La del lado izquierdo es una radiografía lateral de cráneo y la del lado derecho es una radiografía anteroposterior del cráneo. En la radiografía izquierda se puede observar una separación amplia de la sutura coronal, en este caso la sutura coronal,
y en la radiografía derecha también se observa que la estructura sagital de igual manera presenta una separación. En la tercera pregunta se nos presenta que cuál es nuestro diagnóstico definitivo y cómo llegamos a él. El diagnóstico que pudimos concluir efectivamente es que es hidrocefalia. Llegamos a este diagnóstico debido a que en las imágenes que se nos presentan podemos observar una acumulación de líquido cefalorraquídeo importante en los ventrículos, que era de llamar la atención. Y además del diagnóstico por imagen, los signos y síntomas, la edad que mostraba el paciente y muchas cosas más nos llevaron al diagnóstico definitivo de hidrocefalia. ¿Y por qué se da la hidrocefalia? La hidrocefalia es una condición patológica en la que se produce un aumento del tamaño ventricular. Esta se produce por una alteración del balance entre la producción y la absorción de líquido cefalorraquídeo, lo que provoca un aumento del tamaño de la cabeza y una presión intracraneal. La hidrocefalia puede ser de tipo comunicante, que esta se da cuando es un defecto en la absorción de líquido cefalorraquídeo, y la no comunicante, cuando hay un bloqueo en alguno de los ventrículos antes de los forámenes de Luschka y Magendie, que comunica el sistema ventricular. Estos dos tipos de hidrocefalia pueden ser congénitas o adquiridas por diversas razones. Puede ser por defectos en embriogénesis, alguna infección o por un tumor. ¿Y cuál sería el tratamiento para la hidrocefalia? Bueno, el tratamiento consiste en hacer una ventriculostomía por vía endoscópica entre el tercer ventrículo y el espacio subaracnoideo. Se coloca un conducto en el ventrículo para poder drenar el líquido excesivo y poder reducir la cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo que se encuentra almacenado en los mismos ventrículos. Así, de esta manera se reduce la presión que se encuentra y se alivian los síntomas como la cefalea. Además de esto, mandaría un estudio como la ecografía craneal para controlar la progresión de la hidrocefalia y, como diagnóstico aparte, haría una tomografía computarizada y una resonancia magnética lateral con contraste para observar el estado de los ventrículos.